Admitir. Bien, ya estamos grabando, ahora sí. Buenas tardes, compañeros, compañeras, en el día de la fecha, hoy lunes 27 de octubre del año 2025, estamos dando comienzo al encuentro de Conciencia Nacional, dirigido por nada más y nada menos por el general Juan Domingo Perón. Hoy nos toca brindar la materia organización y planificación peronista. Ustedes en la semana anterior, con antelación, recibieron el material de lectura. Espero haya sido de su agrado y bueno, quien no haya podido verlo en profundidad, es recomendable que siempre puedan tener el material para releer y para compartir en la unidad básica con los compañeros y con las compañeras. Es una materia la cual el general Perón nos deja todo escrito de cómo es el sistema de organización peronista, que casualmente no tiene nada, pero nada, ni absolutamente nada que ver con los métodos de organización que hoy se utilizan en la política. Incluso hay métodos que vienen desde la línea europea, desde la línea francesa, de diferentes tipos de métodos de organización que incluso no tienen nada que ver, o las organizaciones empresariales que son utilizados para la organización política, en donde se dice que organizaciones que son peronistas. El general dejó un método organizativo el cual son muy pocos los compañeros y compañeras que han puesto el método en funcionamiento respecto al tema de lo que es la parte de organización y planificación. Bueno, como siempre ustedes saben que todo esto está basado sobre las 20 verdades del peronismo y hoy vamos a trabajar con la parte de doctrina peronista o justicialismo que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Mediante nuestras tres banderas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Claro, armonizando los valores materiales con los valores espirituales, algo que con mucho dolor puedo decirles hoy que se trabaja en un 80, 85, 90% lo material, que son las necesidades básicas insatisfechas de nuestro pueblo, y se trabaja muy, pero muy, muy poquito la parte espiritual, que es algo fundamental que Perón nos deja en el mensaje doctrinario respecto a lo espiritual, de manera tal que allí, trabajando eso, se reflejan los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Se arranca desde lo individual hacia lo general, ¿no es cierto? Es importante la organicidad desde lo particular hacia lo general. Bien. Se trata, en organización peronista, se trata de formar y en lo posible el mayor número de hombres capaces de hacer por qué en este país eh, hasta ahora no hemos formado más que hombres capaces de decir, formar, hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción. Claro, es totalmente, ¿no? En su gran mayoría, actualmente, en las últimas décadas del peronismo, tenemos muchos hombres capaces de decir, pero hombres capaces de tomar una resolución y de realizar, sobre todo, eh, para poder ser hombres de acción. Si eso no se concatena
con la unidad de concepción para llegar hacia lo que es la unidad de acción, es imposible hacer funcionar un modelo organizacional de arraigambre peronista, sobre todo. Organizar y organización. ¿Me puedes alcanzar el otro teléfono? El otro teléfono, por favor, porque tengo gente para admitir y no la puedo admitir. Acá está cargando ahí. Perdón, compañeros, disculpen. Organizar y organización. Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Organizar es unir voluntades conscientes con un objetivo común. La organización es una ciencia que hoy se estudia en todas partes y en todas las etapas de la instrucción de los pueblos. Para gobernar una cosa, lo primero que hay que tener es organización. Y una organización bien cimentada es clave para toda gran realización. Vamos a reiterar este concepto. Para gobernar, una cosa, lo primero que hay que tener es organización. Una organización bien puede tener aguárdenme un segundito, compañeros. Les pido disculpas, pero estoy con un problemita técnico que ya lo resuelvo en segundos, ¿eh? Aguárdenme un segundito, por favor. Ahí estamos. Bien. Una organización bien cimentada es la clave para toda gran realización. No hay nada superior al interés del conjunto. Y aquí Perón señala, donde nos dice, señores, dentro de nuestro movimiento, todos trabajamos para todos y no hay cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para él. Perón considera siempre al país, a la Argentina, como una unidad, como una sola organización. Claro que este es gran parte del problema que tenemos hoy en nuestro movimiento, que no somos una sola unidad o una sola organización. Somos trozos, pedazos. Es un rompecabezas que cuesta tremendamente poder amalgamarlo, poder unirlo. Y esto es porque justamente se puede llegar a realizar en el tiempo. Y justamente uno de los factores principales para esto es la doctrina. Si no... Claudio, Sí, compañero, te una escucho. cosa cortita ahí al pie, pero Perón también decía que cuando el peronista se disputa con otro peronista, ne nace uno nuevo, o sea que nos reproducimos en virtud de nuestra discrepancia con otro compañero. Perfecto, perfecto, compañero. Me parece excelente tu aporte. Muchísimas gracias. Bueno, voy a ver si puedo admitir a los compañeros que tengo. Aguárdenme un segundito, por favor, que tengo compañeros para ingresar. Ahora sí.
Admitir a todos, ahí está. Bien, admitir. Ahora sí. Disculpen, compañeros, ¿eh? Bueno, y acá Perón considera que también que la toma de el modelo de organización de la perfección de la persona humana, esto es interesante, ¿eh? Porque toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana. ¿Vieron cuando hablamos del orgánico, que hablamos del, bueno, el ejemplo está basado en lo que es el mismo ser humano, que es como una máquina orgánica, ¿no? Un sistema orgánico. De ahí él toma parte de lo que fue la organicidad. Y de ahí que, que hable del orgánico como lo organizado vivo, ¿no? Lo orgánico para él es como en la persona viva, que está constituido por el cuerpo al que se llama orgánico estructural, y a las funciones del cuerpo, como lo orgánico funcional. El cuerpo cumpliendo todas sus funciones como sucede en el ser vivo. Entonces, ambas no tienen razón de ser, ni si no existiera, obviamente, un espíritu que anime tanto a lo orgánico estructural como a lo orgánico funcional. Eso es súper, pero súper importante en cuanto a lo que es la organización peronista y nuestra Argentina, desde luego, ¿no es cierto? Por otra parte, de ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en su pensamiento: la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual, que es la más importante, radica en la unidad de concepción sobre la doctrina y su correspondiente teoría. La organización material corresponde a la unidad de acción en las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista, fundamentalmente humanista. O sea que, bueno, estamos a muchos kilómetros de llegar a que nuestro movimiento hoy posea una condición humanista, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Las discusiones de hoy, bueno, tienen que ver justamente con todo lo que es de lo particular, lo personal, y bueno, no están bastante lejos de una condición humanista. El punto de partida, justamente, ¿no?, de toda organización consiste en organizar a los hombres y espiritualmente. Y justamente a todos los hombres, aguárdenme un segundito que vamos a admitir un compañero. Admitir. Estoy teniendo un problema con la admisión. Se ve que hizo un cambio el sistema, y bueno, estoy teniendo problemitas con el tema de la admisión. ¿Qué problema? Bueno, vamos a tratar de resolverlo para el próximo encuentro. Todos están diciendo permitir información. Bien, perfecto. Ahí estamos. Y acá dice que Perón, que el concepto peronista de la organización es pues humanista y espiritualista. Basándose en la unidad que concede la doctrina nacional, que se particulariza por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y profundamente humanista y cristiana.
La organización peronista, entonces, vuelve por los fueros de la personalidad humana, considerándola dentro de la organización el factor de mayor importancia y advirtiendo en el espíritu de la organización el factor dinámico, fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de las estructuras. Eso es lo importante. Por otra parte, lo más importante en la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres y las mujeres. Es fundamental, compañeros y compañeras, en la etapa que estamos viviendo hoy en la actualidad, justamente tiene que ver con que lo importante en la organización, trabajar el espíritu de nuestros hombres y nuestras mujeres. Si no apuntamos a esto, estamos complicados. En cuanto a la definición de lo que es la organización espiritual peronista, las fuerzas del espíritu guían al hombre y aquí Perón enmarca que lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu, la organización espiritual, así como un hombre sin alma es siempre obviamente un cadáver, totalmente, algo frío. Un organismo que no posee espíritu o alma, siempre es un cadáver. Grande o chico, pero cadáver al fin. Bueno, esto pasa incluso con nuestras organizaciones. Si nuestras organizaciones no poseen un alma o un espíritu, son organizaciones que no tienen un destino asegurado en cuanto a un emprendimiento que se va a realizar en el plano político. Por eso hay apertura de unidades básicas que duran muy poquito tiempo y terminan bajando la cortina, porque justamente al no poseer el alma colectiva de ese movimiento, bueno, justamente están formadas por una serie de principios y sentimientos que justamente se individualizan y a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar y tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal que también es común para todos los hombres y mujeres que la componen. Por esta razón, al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, Perón acá nos dice, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento. Si una manera similar de interpretar y sin una manera de sentir, cuanto esta, aquí dicho, es inútil, así se grite, viva Perón, y se llame uno a sí mismo peronista. Claro, bueno, esto nos está ocurriendo. ¿Me das el termo? Nos está ocurriendo desde hace ya un tiempo largo, que escuchamos personas al vivo grito de Viva Perón o decirse peronista, pero esas organizaciones no apuntan al destino de lo que debiera ser una organización político-peronista. Por eso el fracaso rotundo en los proyectos sean de índole particular o de índole colectiva. Cualquier tipo de proyecto, sea un proyecto electoral o un proyecto sindical o un proyecto de cualquier tipo de organización política. Por otra parte, la organización material peronista, una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el que lleva a la
aglutinación de los hombres y mujeres por el espíritu. Viene el aspecto material, el que muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad, pero que lo que necesitamos para que este sea realmente un movimiento es que ese telón esté de acuerdo con el fondo, es decir, que sea la representación real de una real unidad. Bueno, creo que hay ejemplos muy cercanos a lo que nos ha sucedido, compañeros. A ver, voy a intentar darle ingreso a compañeros que están a la espera. Disculpen. Volver al principio. Ahí estamos. Bien. Bien. Ahí estamos. En otras palabras, la organización material no hace sino poner en conjunción y en formación orgánica a hombres y mujeres que tienen una conformación espiritual. Exacta o relativamente exacta entre unos y otros. Esto está más claro imposible. La organización material peronista. El otro elemento, el material, también llamado formal, de lo previsible o de control, es lo que se ve. A ver, el edificio, el organigrama, las funciones o tareas de cada integrante y, en resumen, las formas de ejecución que con unidad de acción van a realizar la doctrina y la teoría. Esto ustedes traspólenlo a las actividades que ustedes llevan adelante en su unidad básica, movimiento social, sindicato, agrupamiento político, institución. Lo pueden traspolar tranquilamente para llevarlo al ejemplo práctico, compañeros. Y por último, aquí Perón nos dice, claro, exacto, ahí da un ejemplo bien clarito, donde dice, bueno, el otro elemento, el material, habla, por ejemplo, de justamente del deporte, ¿no? Y ejemplifica con el fútbol puntualmente, donde dice, bueno, es la cancha, es los arcos, los jugadores, sus puestos, las tribunas. Claro, todo lo que se ve, todo lo que se ve, para llevar adelante toda esa unidad de concepción para ir hacia la unidad de acción. En cuanto a organización espiritual y material, las ideas que unen a los integrantes de la organización para tener la misma finalidad, la razón de ser de la doctrina y lo que da unidad de concepción, por supuesto. También está la aglutinación por el espíritu, también se refleja en el alma colectiva de la patria, para pensar y sentir de forma similar. También para organizar el espíritu de los hombres. Y por último, enumera el general Perón aquí lo que no se ve, pero lo más importante. Lo más importante. Terminando con lo que es la organización espiritual y material, también se refleja lo que es para lograr la unidad de acción, para realizar la finalidad o las ideas, el que conduce los cuadros y la masa, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo. Los organigramas, las funciones, las estructuras y los edificios. Los jugadores, el director técnico, la cancha, las tribunas, los espectadores. Bueno, no nos podemos quejar. Aquí Perón nos deja un ejemplo brillante para poder visualizar, comprender, razonar, entender cómo poder llevar a cabo nuestra organización desde la espiritualidad y desde la materialidad.
Bueno, de ahí pasamos a lo que es las finalidades inmediatas y propias de la organización. Y bueno, nos dice que de lo inorgánico, claro, pasamos al orgánico. Y de la diversidad, claro, pasamos a la unidad. De la improvisación a la previsión. De la disociación al orden. Del dispendio a la economía o eficiencia. Y de la inoperancia a la eficacia. Totalmente de acuerdo en estos conceptos, que son, claro, finalidades inmediatas para lo que es las propias en cuanto a lo que es las organizaciones. Y bueno, hace una reflexión aquí el general respecto a lo que es la organización ideal y nos da algunos conceptos respecto a la organización ideal y dice, una organización ideal es la que posee unidad de concepción que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales. Y ahí enumera conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor. Siempre, siempre después de llevar adelante determinada actividad, necesitamos hacer en el conjunto una reflexión en cuanto a lo que es el contralor. Volver a repasar qué pudimos realizar mejor, qué salió de manera diferente a lo planteado o a lo planificado. Bueno, justamente tiene que ver con el contralor. Siempre, en toda organización, realizar un balance, compañeros, de determinadas actividades. ¿Por qué? Porque esto sirve para que podamos, en el devenir, en el camino, poder ir transformando la realidad de la organización y, bueno, y obviamente que el sentido fundamental es poder transformar la realidad para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso es fundamental. Aquí Perón también nos hace mención en cuanto a lo que es la ejecución descentralizada y habla de que hay que ir apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización. Es importantísimo. En cuanto a ámbito o jurisdicción, esto es la sede o el área de influencia específica de una organización. Bueno, justamente tiene que ver con el tema jurisdiccional, ¿no es cierto? La planificación justamente, ya sea desde una organización como fuese una unidad básica que coordina determinado barrio, determinada cantidad de compañeros, compañeras, habitantes, activistas, bueno, desde un sindicato, de una organización sindical, exactamente lo mismo. Tiene que ver justamente en cuanto a lo que es la sede, a lo que es el área de influencia y, bueno, específica de una organización. Características de la organización peronista. Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión intrínseca. Nunca debe caer en el tipo de la organización extrínseca, que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser de la que va de adentro hacia afuera, por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen, especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad.
Claro, claramente esto es para las organizaciones justamente peronistas. Y justamente, ¿no? Aquí habla de que el motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión, compañero. Por eso es importante que tomemos el año 2026, que sea el año de la formación, que sea el año de la, no sé si la recuperación, pero sí podría ser la reconstrucción de las bases del movimiento nacional, bien cimentadas. Hablamos de cantidad de miles y miles y miles y miles de compañeros que se han expresado en las urnas, pero nosotros necesitamos el motor impulsivo de la organización peronista, que debe ser justamente la persuasión. Y hoy tenemos, con toda sinceridad, muy pocos compañeros en la labor de la persuasión, cuando deberíamos muy, pero muy, muy rápido multiplicar. Yo creo que multiplicar es la tarea, compañeros y compañeras. Por ello creo que confío en que la inversión de tiempo que estamos brindándole, tanto ustedes de aquel lado y bueno, quien les habla de este lado, que no sea en vano, que sea de alguna manera el impulso y el motor para que el 2026 nos encuentre profundizando la doctrina aún más, adquiriendo más, cargando más esa mochila para que podamos esgrimir ese bastón de mariscal, que es la palabra persuasiva de cada uno de ustedes hacia sus organizaciones. Es fundamental esto, muchachos, que esta característica, que ustedes le den esta característica a la organización peronista, la cual hoy no, lamentablemente, con mucho dolor, no se está aplicando. La organización peronista, claro, debe crecer y perfeccionarse justamente por integración funcional y no por agregación estructural. El peronismo crea organizaciones justamente cualitativas, no cuantitativas. Eh, y justamente, especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agregan no configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria. Totalmente de acuerdo. Por allá decíamos esto de amontonar, claro. Yo hablaría más de podemos amontonarnos, pero organizados. Si nos amontonamos por amontonar, bueno, los ejemplos creo que quedan a la vista. Eh, entonces es importante que para una unidad ideológica y doctrinaria podamos configurar grupos humanos y organizados. Miren, acá Perón claramente lo enmarca donde dice que toda organización debe tener una unidad, claro, de comando y de directivas. Pero, claro, debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. Claro, justamente lo que se habla con el tema de las economías de fuerza, ¿no? Que lo vimos en conducción política en uno de los cuadros que fueron reflejados en una de las etapas que brindamos a los compañeros en conducción política. Que sería importante que puedan revisar ese material y puedan encontrarlo y poder darle la consistencia, la aplicación a esta cuestión. La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Y acá pasamos a lo que es las etapas de la organización, que son muy importantes. En primer lugar, Perón nos habla de lo que es la planificación y significa
nada más y nada menos que la elaboración de instrumento u ordenador para satisfacer objetivos prefijados con, obviamente, análisis de causas que configuraron y obviamente hay una previsión de rendimientos. Luego se pasa a la etapa de lo que es la estructuración, que constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente los elementos de la acción personal material, posibilidades con las cuales se cumplirá lo planificado. En la etapa de lo que es el mando y la conducción, ahí se representa un imperativo del servicio originado en la división del trabajo y corresponde al agente encargado de ordenar, disponer, dirigir o conducir esa organización. Es importante que esto lo podamos tener claro. Otra de las finalidades o etapas es la ejecución, claro, que representa la realización efectiva de los objetivos de la organización, compañeros. Otra de las etapas, claro, la coordinación, que significa la correlación orgánica y funcional de las partes o elementos constitutivos de toda organización. Y claro, para finalizar, la fiscalización o contralor, que justamente representa el proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta disposición de su estructura. Claro, bueno, allí en cuanto a lo que es rendimiento podemos hablar de, bueno, uno puede organizar el recurso humano, los recursos materiales, los recursos espirituales, para llevar adelante y poder obtener resultados en cuanto a lo que es la organización, en cuanto a la actividad planificada. Y bueno, y uno hace una fiscalización, un contralor, justamente dependiendo de, bueno, de poder evaluar que la actividad que se llevó adelante fue positiva para la organización y bueno, y qué habría que mejorar o qué habría que, para mejorar su rendimiento o su resultado, quizá para poder ser más eficaz o más efectiva. En cuanto, podemos hablar en cuanto a lo que es resultado, en cuanto a demoras, a tiempos, o sea, hacer quizá las cosas más aceleradas y no para que pueda rendir el tiempo, no sé, de determinada entrega a determinado sitio, lugar, organización, barrio eh, o estructura de movimiento. Bueno, en cuanto a lo que es etapas de la organización, vamos a hablar de lo que es un poquito la racionalización. Perón acá nos dice que la racionalización, en mi concepto, es el ajuste de detalle, es el ajuste, claro, de los tornillos que fijan el cuerpo orgánico de cualquier organización. Claro, totalmente. Bueno, imagínense algo para poner en marcha algo mecánico. Uno necesita hacer un concepto de prueba para justamente ir ajustando todos los detalles para poder fijar esa cuestión orgánica de determinada organización o, bueno, o movimiento mecánico, ¿no? Como para brindar un ejemplo. Y acá Perón nos habla de que, bueno, la organización es lo básico y la racionalización es la consecuencia de la organización. Racionalizar es apretar el detalle, apretar los tornillos de la organización. En consecuencia, para hacer racionalización hay que tener primero, claro,
una organización. El detalle es la racionalización que se obtiene creando secciones que se encarguen de vigilar la organización. Al aconsejar la organización, ya de por sí se está realizando una racionalización real y permanente. Bueno, para una revolución en paz permanente, si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, tenemos que llegar al organismo, bueno, un movimiento nacional, que tenga un alma colectiva, o sea, una doctrina, y que tenga su objetivo y su finalidad, que tenga su bandera y que tenga su organización. Sí o sí, muchachos, elementos fundamentales. Bien, damos por finalizada la presentación de lo que es la organización y planificación en cuanto a lo que es las organizaciones peronistas. Creo que a través de la lectura y a través de la presentación se deben haber dado cuenta más de uno, de que nada tiene que ver respecto al tema organizacional que hoy tenemos en cuanto a lo que es las organizaciones. Es muy escaso la aplicación de la organización peronista, lamentablemente, ¿no? Bueno, compañeros, voy a, siendo las 7:50, lo que voy a hacer es ahora escucharlos a ustedes, seguramente tendrán mucho por decir, por aportar, por querer saber, por querer conversar. Bueno, Voy a detener la grabación de manera tal que podamos hablar con tranquilidad y que quede solamente fijado el encuentro de organización y planificación peronista, compañeros. Aguárdenme un segundito. igual puedo decir que, por ejemplo, la parte de la marcha en la cual decía